Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga mucho. Iniciamos el mensaje número 12. El mensaje anterior hablamos que Pablo tenía todos los requisitos de ser apóstol. Pablo dijo que él era el último apóstol, como nos lo dice en 1 Corintios 15:8. Bernabé y Pablo emprenden el primer viaje misionero. Juan Marcos los abandona en Panfilia. Y ellos continuaron. Mucha gente creyó y muchos judíos lo rechazaron. Y Pablo les dijo a esos judíos que lo habían rechazado, y les dijo en Hechos 13:45, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando el evangelio de la gracia. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. En el mensaje anterior comentaba que espero que este mensaje, que los mensajes que estamos realizando y que espero que esté aprendiendo, esos mensajes no sean rechazados en su corazón por lo que ve en sus ojos. Usted tiene que andar por fe y no por vista. Tiene que acercarse al Dios vivo, a Jesucristo, al que murió por usted. Pablo le contesta en 13:47 del libro de Hechos: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y él estaba citando al profeta Isaías, capítulo 49, versículo 6. Les he repetido en innumerables veces de que siempre cuando estamos viendo el Nuevo Testamento, siempre se van a estar citando pasajes del Antiguo Testamento. Siempre. Porque todo, absolutamente todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Absolutamente todo. Así que siempre vamos a estar navegando entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Cuando ellos llegaron del primer viaje, llegaron a Antioquía, que fue de donde partieron, platicaron con la iglesia, con los discípulos, y les dijeron que bien les había ido, habían golpeado a Pablo, casi lo matan, lo habían apedreado, él se vuelve a meter a Listra, luego va a Derbe, y después de tantos y de tantos problemas, había habido mucho fruto, mucho fruto. Los judíos, como siempre, oponiéndose al evangelio de la gracia, pero Pablo insistente, sabiendo lo que Dios le había encargado. A Pablo nada lo iba a detener, solamente la muerte. No importaba lo que le pasara, pero él iba a hacer lo que Dios le ordenó. Sin embargo, la gente de Judea, judaizantes, judíos que habían creído, fueron a Antioquía. Eran falsos maestros que ellos empezaron a ministrar, a hablar con todas las personas, con todos los gentiles que se habían convertido al Señor en Antioquía, y comenzaron a decirles que era necesario que guardaran la ley de Moisés y se tenían que circuncidar. ¿Recuerdan? Hace tiempo que les compartí del pacto que hizo Dios con Abraham, y lo vuelvo a leer para poder encaminarlos correctamente. Génesis 17:10. Este es mi pacto, le dice Jehová a Abraham, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 años será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero
o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje tenía que ser circuncidado. Y verdaderamente el problema se hizo tan grave que Pablo y Bernabé discutieron fuertemente con estas personas, con los judíos, porque estaban tergiversando el evangelio de la gracia, lo que Jesús les había dicho, y no creían por completo que el nuevo pacto estaba en transición. Y tan fuerte fue la discusión que se fueron a Jerusalén a hablar con los apóstoles. Y voy a leer el texto. Esto se llamó el primer concilio o el concilio de Jerusalén. La iglesia estaba en peligro de partirse en dos por los problemas de estos judíos que querían que se cumpliera la ley de Moisés. Y vamos a leerlo. Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, otros discípulos más, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron, platicaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos en el viaje misionero hicieron Bernabé y Pablo. Cómo les fue, cómo los golpearon, pero la gracia del Señor estaba sobre todos ellos, el Espíritu Santo era derramado, Pablo realizaba milagros, señales, y ellos estaban contentos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Se reunieron todos los apóstoles y los ancianos para platicar, y en ese preciso momento Pedro, como siempre, se levantó y hace una defensa tan hermosa y tan profunda de la fe y de la gracia, que hace que los cimientos de la iglesia quedaran más firmes que antes. No porque no estuvieran firmes, sino por los judaizantes que estaban trastornando el corazón y las mentes de las personas que habían creído, los gentiles. Estaban en una ruptura. Y Pedro, en Hechos 15:7 dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Se acuerdan cuando él fue a la casa de Cornelio y que ellos creyeron, y que era la inclusión de la iglesia a los gentiles? Los gentiles estaban entrando a la iglesia cuando fue Pedro, les predicó, se derramó el Espíritu Santo. Y es lo que está diciendo Pedro. Y Dios, que conoce los corazones. Ustedes ven que yo siempre insisto que el corazón, es que el corazón es lo que ve el Señor. Lo que yo fui ayer, lo que vio mi corazón ayer el Señor, hoy lo ve cómo está mi corazón hacia Él. Si amándolo o no amándolo, sino siempre el amor hacia el Señor siempre tiene que ir en crecimiento. Porque cada día Él nos muestra que estamos vivos por Él. Y estaremos vivos por Él eternamente. Y vivos aquí para servirlo a Él, no para servirnos nosotros. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ellos, al escuchar el Evangelio, tuvieron fe, se arrepintieron y fue derramado el Espíritu Santo y fueron purificados sus corazones. Quedaron limpios sus corazones. Dios no está hablando por la boca de Pedro de que sus cuerpos quedaron limpios. No, su interior quedó limpio. Nacieron de nuevo. El Espíritu Santo habitó en ellos. El Espíritu Santo no va a habitar en una casa sucia, en donde no le aman su presencia. Continúo. Ahora pues,
¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Nunca lo cumplieron. Desde que Dios sacó de Egipto a Israel y les dio el decálogo y les dio la ley mosaica, hasta que los llevaron cautivos, y siempre, nunca la cumplieron. Nunca. Por eso Pedro lo está comentando. Y voy a recordar en Jeremías, dice en 11:7, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, dice Dios, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Mateo 23:20, Jesús les dice a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Usted conoce a esas personas que se la pasan dando consejos que ni siquiera han vivido ese consejo que están diciendo? O si no lo han vivido, o si lo vivieron, pero ellos no lo hacen. Sí conoce personas así, que son muy labiosas, que son muy inteligentes, pero son buenos para dar consejos, pero no para quedarse con ellos. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Continúa Pedro hablando, estamos en Hechos 15:11. Antes, dice Pedro, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Él está debatiendo que así como en los judíos se derramó el Espíritu Santo, se derramó sobre los apóstoles, sobre toda la gente que empezó a creer, tuvieron el don del Espíritu Santo, se convirtieron 3,000, luego 2,000, después Pedro fue a otras ciudades, se empezaron a convertir también, se convierte Cornelio y toda su casa, se incluyen ellos también, todo lo que había dicho Jesús estaba cumpliendo. Y Pedro dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos al igual que todos, o sea, de modo igual que ellos. Lo único que ve el Señor es el corazón de cualquier persona, en cualquier nación. Usted si ya lavó su corazón con la sangre de Jesús y usted creyó, usted no se da cuenta, pero Dios está introduciendo por medio del Espíritu Santo a gente de quizás de África, de Australia, de cualquier parte del mundo. Dios lo hace con el simple hecho de que estos hombres hubieran creído. Y Pablo, en la epístola de los Romanos, nos confirma lo anterior. Voy a introducirme a profundidades de las cuales creo que ya les hablé un poco, pero quiero profundizarme más sobre la obra de redención, del rescate, de la justificación, de lo que hizo Jesús en la cruz a causa de todos nosotros, de usted y de mí. En Romanos 3:21, y ponga mucha atención en todo esto que le voy a decir, dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esa justicia de Dios está diciendo por la ley y por los profetas, está hablando de todo el Antiguo Testamento, que siempre se estuvo hablando de Jesús. Solamente que estos judaizantes que estaban molestando a todos los gentiles que se estaban convirtiendo, Pablo en Romanos dice esto. Dice, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La fe es un don de Dios, es un don sobrenatural. Ya le he explicado esto, pero quiero que profundicemos más.
Efesios 2:8, y lo voy a repetir de nuevo. Porque por gracia sois salvos. Por un favor de Dios, usted es salvo. Porque usted por sus obras, usted no iba a poder llegar. Por la ley y los profetas, usted no iba a llegar porque nadie lo pudo cumplir. Entonces necesitaba alguien que lo rescatara, que lo salvara para poder llegar. Pero somos salvos por medio de la fe. Y esa fe no nace de nosotros. Esto no es de vosotros, dice Pablo, pues es don de Dios. Es un regalo. El don, los dones que nos da el Señor son regalos hacia nosotros para poder llegar a esa culminación de salvación. Nosotros no podemos. En el momento en que usted cree, se arrepiente. Pero esa fe crece y es una fe constante todos los días, todos los días. No es una fe que usted tuvo una fe, hoy se salvó y su fe ya fue disminuyendo. Por supuesto que no. La fe siempre está la fe en que tenemos a un Dios que nos guarda, que nos cuida, que nos exige a que vivamos santamente. Continúo en Romanos 3:23, es el mismo pasaje que estoy hablando sobre la justificación. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están separados, no existen para Dios porque Dios no ama al pecado y no escucha al pecador. Como muchos dicen que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. No. Dios tiene ira todos los días sobre los pecadores. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Voy a leerlo de nuevo y vamos a profundizar. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente, Dios nos justifica por su gracia. Dios nos hace libres, nos da la libertad por medio de un favor que no nos merecemos. Pero ¿cómo funciona esto? Y esto es muy importante entenderlo, porque cuando hablamos de justicia, justo o justificados, este verbo es un verbo legal, porque nosotros estamos acusados delante del Señor que somos pecadores. Hemos ofendido al Señor en su santidad. Él es un Dios santo y nosotros seguimos pecando. Necesitábamos un Salvador, alguien que muriera por nosotros. Y este verbo legal tiene que ver en que nos hace justos a las personas y el veredicto incluye el perdón de la culpa y el castigo del pecado. Nos perdona de castigarnos por los pecados y las culpas son borradas. El cual, todas esas culpas y la ira que debería de caer sobre nosotros es atribuido a Jesús. Es decir, en la muerte, en la cruz, este regalo de Dios es por gracia y solo lo puede recibir el pecador arrepentido por medio de la fe en el Señor Jesucristo, sin necesidad de obras, para ganarse el favor de Dios. Y esto es muy importante. Usted no puede llegar al Señor porque Dios en su misericordia, en su amor envió a su Hijo. Su Hijo se hizo pecado por los pecadores. Él descargó toda la ira del Señor. Toda la ira quedó sobre Él, la que correspondía a nosotros. Él quiso subir a la cruz por nosotros. Él nos salvó de la muerte y nos proporcionó vida en la cruz. Escuche lo que dice Pablo en Colosenses 2:13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál acta de decretos? Todas las acusaciones que teníamos y que Dios nos acusaba. En ese momento
se anularon todas estas acusaciones que había contra nosotros y que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todos nuestros pecados, absolutamente todos, quedaron en la cruz clavadas cuando clavaron a Jesús y murió por nosotros. El pago se consumó en la cruz. El justo murió por los injustos. Y Jesús murió por nosotros y pagó el rescate. Y nos dio vida juntamente con Él. Continúa en el versículo 3:23. Y lo voy a mencionar de nuevo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos justificados totalmente. Jesucristo pagó por nuestros pecados. Fue por gracia, fue por un favor que Dios nos está haciendo a todos nosotros. Y solamente necesitamos creer en el Señor Jesucristo y arrepentirnos para con Dios. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él pagó el rescate. Jesús, al pagar el rescate, cuando Él pagó el rescate, cuando nosotros estábamos, los que nos hemos convertido, estábamos prisioneros, esclavizados en el pecado y aborreciendo a Dios. Si estábamos en el pecado, significaba que no queríamos nada con Dios. Pero cuando la gracia del Señor vino sobre cada uno de nosotros y nos compartieron el Evangelio, caímos arrodillados pidiéndole perdón y creyendo en su Hijo Jesucristo. Segunda de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa es la libertad que Jesús vino a darnos. En el Nuevo Testamento, en la iglesia en Corintios, en la provincia de Corintios, vivían aproximadamente en la época de Pablo entre 700 y 800 mil personas. Aproximadamente 400,000 personas eran esclavas. La palabra redención viene sobre la base natural y mundana, en el aspecto de que los esclavos se vendían como vender leche. Pero si llegaba una persona y veía un esclavo, se lo compraba al otro dueño, pagaba por ese esclavo. Y si él era una persona piadosa, le decía: ya pagué tu precio, eres libre. Y había personas así. Compraban la libertad para que ya no siguieran siendo esclavos. Jesús lo hizo en la cruz por usted. Él pagó el rescate de sacarnos de este mundo de esclavitud del pecado y volvernos a un Dios santo, puro, limpio y lleno de misericordia. Romanos 3:25 continuó: a quien Dios puso, a Jesús, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esos pecados pasados son los pecados que todo mundo hemos cometido a lo largo de toda la vida. Los pecados siempre han existido, siempre han estado ahí. Fuimos destituidos por cuantos todos pecaron. Y hemos estado destituidos, los que no han creído en el Señor, de su gloria, de su presencia, de esa comunión que necesita nuestro espíritu para saber qué es nuestra vida y agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros y lo que hizo Jesucristo en la cruz. La propiciación, Jesús fue nuestro sustituto. Nos correspondía a nosotros subir esa cruz. Y Jesús dijo: yo subo a esa cruz. Yo subo por ti. Este es el plan de la redención a grandes pasos. Pero yo creo que está muy entendible. Ya les había hablado sobre este tema, pero siempre voy a estar hablando sobre este tema porque es muy importante.
Nosotros no podemos justificarnos delante del Señor con nuestras obras, porque soy bueno, porque hago esto, porque hago lo otro. No, no podemos. Hay un muro que nos separa. Hay un muro muy grande que nos separa. El pecado. Y Dios no escucha pecadores. Dice en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesús, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Primero fue anunciada por Jesús, luego por los apóstoles. Nosotros no tenemos justificación, tenemos la palabra de Dios para poder llegar de nuevo a Dios. Continúo en el libro de Hechos donde iniciamos. Hice un grande paréntesis, pero es muy importante. 15:12. Entonces toda la multitud cayó cuando Pedro habló, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió. Jacobo es Santiago, el hermano en carne de Jesús, que después tomó la iglesia de Jerusalén. Él fue el principal. Varones hermanos, óiganme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Está repitiendo lo que dijo Pedro cuando fue con Cornelio. Y continúa Jacobo y dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es decir, después de la discusión, se pusieron de acuerdo para que los gentiles no guardaran la ley, sino que fueran salvos por gracia, arrepintiéndose y creyendo. Sin embargo, se exhortó a los cristianos que se estaban convirtiendo, a los gentiles, que respetaran esto, pues para no causar conflictos con los judíos, que al cabo esas partituras de esas leyes no eran contrarias, hasta cierto punto no entorpecían el evangelio. Yo les he dicho que cuando hay tradiciones, las tradiciones algunas son malas, algunas pasan desapercibidas, no estorban, pero mientras que las tradiciones estorben el camino del Señor, Dios tiene ira sobre eso. Nadie tiene el derecho de entorpecer el evangelio del Señor con tradiciones. Primero es Jesús y su palabra que las tradiciones. Somos salvos por gracia, no por tradiciones. Somos salvos por gracia y no por obras. No hay necesidad de hacer obras. La obra de redención, la obra en la cruz ya la hizo Jesucristo. Y una sola vez y para siempre, dicen Judas. Entonces redactaron una carta dirigida para los de Antioquía y para todos los gentiles que habían escuchado. Ellos se regocijaron, estaban bien contentos, felices. Y Hechos 15:32, y sigo leyendo. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Pablo, Bernabé, Silas y Judas, no Judas el hermano del Señor, fueron a Antioquía, acompañaron a Pablo y a Bernabé para entregar la carta y que se regocijaran, que no había necesidad, sino que solamente por gracia. Y esto era muy importante, porque es la base del Evangelio. Es la base del Evangelio. No hay necesidad de hacer ninguna obra para poder llegar a los pies de Jesús. Ninguna, porque Él ya lo hizo todo. Y pasando algún tiempo ahí, Judas y Silas fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Y después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están en el primer viaje misionero. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos.
evangelista. ¿Se acuerdan que él los había dejado? Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, discutieron fuerte, que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Iban a Chipre porque Bernabé era de Chipre, ya habían ido a predicar ahí. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Qué sucedió? Hubo una cierta discusión, Dios lo permitió. Bernabé se llevó a su sobrino Marcos. Dios preparó a Pablo a Silas, y Pablo y Silas iniciaron el segundo viaje misionero de Pablo, que es muy hermoso. En el siguiente mensaje lo vamos a ver. Yo quiero que recapaciten como reflexión. Esto fue una narrativa, pero es una narrativa llena de amor y de profundidad teológica. Somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Jesucristo ya pagó por sus pecados. Si usted se queda así, Él ya lo pagó, ya los dejó clavados en la cruz. Pero si usted no se arrepiente, usted va a quedar igual. Porque usted tiene que arrepentirse de sus pecados delante del Señor. Ya Jesús los pagó. Pero si usted no se quiere arrepentir, usted se va a ir derechito y Dios no lo va a echar. Usted se va a ir derechito a la otra puerta. Y usted debe de tener fe en el Señor Jesucristo. Eso es en el mismo tiempo, la fe y el arrepentimiento. Porque recuerde que Dios ve los corazones. Si usted dice, yo no necesito a Dios, un día se va a dar cuenta que sí. A menos que ya se haya dado cuenta y su corazón no sabe a quién dirigirse, ha visto tantas cosas, ha visto tantas y tantas desviaciones del Evangelio. Dios le llama a usted a que se arrepiente y cree en Él. Y va a tener refrigerio en su alma y en su corazón. Dios me los bendiga mucho. Vamos a navegar en el siguiente mensaje por el segundo viaje misionero de Pablo. Es hermoso. Nos estamos yendo a grandes pasos, pero después vamos a tomar temas y estos temas nos van a servir muchísimo. Yo creo que los temas los vamos a venir tomando quizás dentro de unos 3-4 mensajes más. Vamos a venir tomando temas específicos. Quiero hablar del matrimonio. Quiero hablar de tantas cosas que les van a hacer de mucho bien para su corazón y su familia. Dios los bendiga. Hasta pronto.